muestra de solidaridad entre los países europeos. Alemania y Hungría asisten a Rumanía para que ésta pueda enfrentar el mortal repunte de contagios COVID que tiene colapsado su sistema sanitario. Vuelven a sonar las alarmas por el COVID-19 en Europa, ya que según la OMS es el único continente del mundo en el que están aumentando las muertes por el virus. La COVID-19 sigue siendo un dolor de cabeza para Rusia. En las últimas 24 horas se registró casi 1.250 muertes a causa del virus. En los Países Bajos se restablecen las medidas de distancia social y se adelanta el horario de cierre de la hostelería y de las tiendas no esenciales. Aquí en Bélgica el virus sigue extendiéndose a ritmo de 10.500 contagios semanales. Retiraron el uso de la mascarilla totalmente hace 6 semanas y es precisamente la zona que ahora está registrando más contagios. Así que por eso el gobierno decidió imponer nuevas restricciones y especialmente reforzó el uso de la mascarilla, que vuelve a ser obligatoria para todos los mayores de 10 años. La pandemia sigue fuera de control en la República Checa, que va de récord en récord. En las últimas 24 horas ha contabilizado cerca de 26.000 nuevos casos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. El gobierno checo ha rechazado decretar un confinamiento, dejando la elección a las autoridades regionales. Este lunes, Austria entró oficialmente en confinamiento, medida radical que desató protestas el fin de semana a comercios, restaurantes, mercados navideños, salas de concierto y peluquerías. Cerraron sus puertas este lunes en Viena, pero las escuelas siguen abiertas. Italia ha hecho obligatorio el certificado COVID para entrar en restaurantes y locales de ocio y deportivos. También hará obligatoria la tercera dosis para sanitarios, personal de residencias, fuerzas del orden, profesores y empleados de la administración pública. Días después de recibir el visto bueno para montar sus puestos, los comerciantes cierran sus tiendas. El aumento de los casos de COVID obliga a las autoridades locales de Múnich a cancelar el mercado navideño de la ciudad por segundo año consecutivo. Los mercados navideños reciben el golpe mientras los casos de COVID alcanzan otro récord en Alemania. Se han registrado más de 65.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. En muchas regiones, el acceso a la mayoría de establecimientos, incluidos bares, cafés y gimnasios, es exclusivo de quienes se hayan vacunado o sometido a pruebas. El jueves los diputados votaron a favor de ampliar las restricciones de acceso al transporte público. Alemania endurece sus medidas contra la pandemia después de que el número total de muertes relacionadas con el virus se disparó a más de 100.000. El COVID derrota a Alemania. Merkel dice, es peor que lo que hemos visto. La situación actual de la pandemia es dramática. No puedo decirlo de otra manera. La cuarta ola golpeó a nuestro país con toda su fuerza. Merkel declaró que la situación es muy dramática y advirtió que los hospitales pronto estarían desbordados a menos de que se haga algo para frenar la cuarta ola del virus. En las últimas 48 horas en el mundo, con una variante en el sur de África, con un análisis de la Organización Mundial de la Salud que en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, lo ha definido como variante de preocupación. Es una variante que en principio es más transmisible, que tiene algunas características genéticas, genómicas, de mutaciones que hacen que sea más transmisible y que todavía, por supuesto, falte generar más información en relación a su letalidad. La recomendación y la decisión es, sabiendo y viendo que también Europa y Estados Unidos han cerrado los vuelos y el intercambio con África hasta tener más información, nosotros íbamos a reiniciar los vuelos por una aerolínea directa, Ethiopian Airlines, a mediados de diciembre. Vamos a postergar ese inicio de los vuelos directos y a través de la cancelación de Europa y Estados Unidos eso impacta en la disminución importantísima del ingreso de personas del continente africano en Argentina. No son archivos del año pasado, nada de lo que acaban de escuchar ustedes tiene más de 2 días. Es más, las declaraciones de Bisotti son de hoy. Parece que esto atrasara porque en nuestra cabeza todos pensamos que estábamos camino a librarnos de los barbijos del COVID, que la vacuna terminaba, que se acababan las restricciones, que la economía se reactivaba. Pero esta película ya la vimos. En Europa le llaman la cuarta ola, la quinta ola, para nosotros será la tercera ola. Pero a esta altura del partido, y ya con la experiencia que tenemos, no debemos pensar que no va a suceder. Va a haber tercera ola en la Argentina. ¿Cómo va a llegarnos esto? ¿Qué es lo que va a suponer?
Lo peor que se puede hacer es lo que hicieron todos los negacionistas, los antivacunas, los tipos que pensaron que esto era una pelotudez, que no, que era una pandemia, que era una cosa organizada por el poder para quitarnos las libertades, todas esas pelotudeces. Y me parece que ya a esta altura de la tercera ola conviene dejarla de lado y enfrentar sin miedo y haciendo lo que hay que hacer, lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Lo que se está viendo en Europa. Ya lo vimos, no hay por qué intentar aprender nada nuevo. Ya vimos cómo pasó esto 2 temporadas seguidas. Es una película que se estrenó en el norte y después llegó aquí a la Argentina con algunos matices, pero llegó igual. Es verdad que la Argentina, como decía hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, tiene algunas ventajas estacionales. Llega con las segundas dosis que están siendo aplicadas hace poco tiempo. Ahora se empieza a saber y se empieza a corroborar que la vacuna cae su protección y en algún momento cae a ritmo acelerado cuando llegan nuevas cepas. Entonces, esto nos favorece estacionalmente. Tenemos las segundas dosis recién aplicadas dentro de todo y se están aplicando las terceras dosis refuerzos para cuando venga la temporada alta o la tercera ola del COVID, que será allá por marzo del año que viene. Pero igual que el año pasado, vamos a tener que cuidarnos en las fiestas, vamos a tener que cuidarnos en las vacaciones. No va a haber seguramente disposiciones oficiales, porque el gobierno ya vio que no pudo remontar la paliza electoral que le provocaron, el enojo de la gente, las restricciones. O sea que olvídense de eso, porque el gobierno está desesperado porque haya reactivación y por dejar atrás la pandemia. O sea que lo más factible es que haya una minimización de las necesidades sanitarias y esto va a quedar a cuenta de cada uno de nosotros. Entonces va a ser cada uno de nosotros que va a tener que tener la cabeza lo más fría posible y pensar en lo que va a hacer. Puede que en algún momento vuelvan los aforos, puede que en algún momento pasen algunas de estas cosas. No creo, me parece que las necesidades políticas de reactivar y de que haya turismo y que haya laburo van a hacer que siga, pero en algún momento esto que está pasando en Europa va a volver a suceder acá. Y no es que en Europa sean fans de las restricciones. Angela Merkel, la mujer que marcó Alemania en el siglo XXI, perdió las elecciones a mano de una coalición del Partido Socialdemócrata, ella social cristiana, y se va del gobierno contra una coalición medio rara que dijo que bueno, que a Angela Merkel se le había ido la mano con las restricciones. En Inglaterra, el primer ministro está contrario a todas las restricciones, no quiere ni los barbijos, todo el mundo quiere hacer como que esto no va a suceder. Pasa en Europa, ¿por qué no va a pasar acá? Entonces, yo sé que ustedes me deben estar odiando por esto que les estoy contando, pero lean en detalle los diarios del extranjero si no me creen. Cuando empiezan a preocuparse porque hay una nueva variante en África y esta variante en África ya está en Europa y de Europa va a seguir rebotando y en algún momento va a llegar acá. Sí, va a llegar acá. La diferencia es que, dado el daño político que generó la pandemia y las restricciones a la economía, hay que tener cuidado porque esta vez no va a ser el mismo gobierno. Alberto Fernández, el peronismo, el Frente de Todos, obviamente no van a querer hacer restricciones y van a fingir demencia frente a lo que viene. Yo no me imagino al gobierno otra vez poniendo restricciones, puede que me equivoque, por supuesto, en un contexto en el cual quieren dejar atrás la pandemia que les hizo perder las elecciones por la recesión que provocó por el aumento de la pobreza. En ese punto es donde cada uno va a tener que cuidarse solo. Y eso es lo inquietante. Cada distrito definirá lo que hace y ahí se verá. Claro, para esto falta tiempo. Los casos hoy en la Argentina estaban desde hace ya varios días rondando los 2.000, a veces un poco más, a veces un poco menos, están ahí en los 2.000. Pero atención, que estos 2.000 de hoy valen porque buena parte de los sistemas de salud que estaban previstos se desmantelaron. Si ustedes pasan por la puerta de los hospitales, ya no hay tantos containers con aquellas UFU que eran las unidades febriles. Si ustedes van a los sanatorios van a ver que hay muchas salas de terapia intensiva que se habían improvisado, que se sacaron y ahora hay otras cosas ahí. Volvió la cardiología, volvieron otras cosas, volvieron otras salas, se sacaron respiradores.
pero en algún momento, igual que pasó el año pasado, solo que el año pasado el agua de los casos estaba más alta, los casos van a volver a subir. El año pasado subieron, acuérdense, para las fiestas y subieron para cuando arrancaron las vacaciones. Cuidado con lo que va a pasar este año acá también. Ahora, piensen que hoy lo contaba también la ministra Bisotti, la cepa, el 90% de los casos que se detectan hoy en la Argentina es la cepa Delta, que es una cepa muy contagiosa, la más contagiosa de la que circuló acá. Efectivamente, la vacuna protege, todo lo que nosotros ya sabemos, si hay 2 dosis mejor, pero también se está verificando en una franja etaria que va entre los 19 y los 45 años, que mucha gente dice, no, ¿para qué me voy a dar la segunda dosis? Si ya pasó, si esto ya fue. No, muchachos, ni pasó ni fue, sino que además va a empeorar. Esto es lo que hay que entender. En algún momento esto va a empeorar, en algún momento va a haber una tercera ola. Todos queremos que sea la tercera ola sea lo más bajita posible, que sea una olita de una playa mansa, pero va a haber una tercera ola porque esto es lo que se está viendo en todo el mundo. Están las fronteras abiertas, están los viajes permitidos. Efectivamente, hubo hoy la restricción de las tarjetas de crédito. Después vamos a hablar un poco de esto y por qué finalmente se hizo esta restricción a las tarjetas de crédito, que habla, todo el mundo está mirando el enojo que provoca en la clase media, en la poca clase media que puede viajar, la restricción de las tarjetas de crédito. Lo que hay que mirar es la situación dramática que hay con las reservas. Porque si están haciendo esto, si están tomando una medida tan impopular, es porque están preocupados para que no se vaya la guita, ¿sí? Atención con este dato. Vamos a ver cómo termina rebotando y si es verdad que el gobierno la tomó por un tiempo pautado, por un tiempo transitorio. Tantas veces se dijeron que los cepos eran transitorios en la Argentina y después nunca más se levantaron. En fin, por ahora este es el punto en el cual está planteado. Pero va a haber tercera ola. Haya más viaje o menos viaje. Se pueda comprar en cuotas o no se pueda comprar en cuotas. De alguna manera las cepas, ya lo sabemos, terminan entrando a la Argentina y va a haber tercera ola. El asunto va a depender de nosotros. Doctor Salemi, ¿qué pasa con las vacunas? Porque hoy dijeron que va a haber un refuerzo de la tercera dosis, pero la impresión que uno se lleva es que las vacunas están llegando. Están vacunando a cualquiera, lo digo así mal y pronto. Hay gente que está recibiendo tercera dosis y otros que verdaderamente tienen comorbilidades, no están recibiendo nada. ¿Qué está pasando con la aplicación de las terceras dosis? Sí, la verdad que se está rolando ahí cierta discrecionalidad con el uso de la tercera dosis. Tenemos que entender que por un juego de palabras se lo comunicó como dosis de refuerzo o dosis adicionales, no entendemos muy bien por qué, son terceras dosis y tiene que haber para todo el mundo, pero no se está priorizando justamente a los grupos etarios. ¿Están vacunando al personal sanitario con tercera dosis? Hay mucho personal sanitario que justamente se está quejando, y me lo han dicho personalmente a mí, dicen, no nos están llamando todavía para la tercera dosis. Es algo que no podemos entender todavía. Yo participo en un grupo de estudio y en un grupo de estudio de la vacuna de Pfizer, en este caso, llamó a todos los voluntarios a dar terceras dosis porque el estudio prevé empezar a aplicar tercera dosis, un estudio que había dado muy buenos resultados. Fíjate cómo tuvieron que prolongar el estudio un año más, gastar más plata, obviamente, ¿sí? Porque esto no es nada gratis para una empresa, aunque sea multinacional, y prever la aplicación de una tercera dosis. Espera, ahora vamos a ir a Europa un momento. ¿Por qué si ya hay en países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, con sus variaciones, que hay un alto nivel de la población vacunada con 2 dosis, hay tantos casos? Bueno, a ver, vos fíjate que Alemania es el paradigma de qué es lo que está pasando en Europa. El 30% de la población no vacunada, que justamente es lo que tiene Alemania, Alemania solamente tiene un 2% de desfasaje entre primera y segunda dosis, a diferencia de Argentina que tiene el 20% de desfasaje. Es esto que yo decía, hay un porcentaje de la población que muy no está alto, yendo a buscar la segunda dosis. Exactamente, y el 30% de la población no vacunada, ¿sí? Y sobre todo en menores de edad, fueron los que hicieron explotar esta tercera dosis. Ahí sí tenemos que darle algo positivo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud, es la aplicación de la vacuna a los menores de edad a partir de los 3 años. Creo que esa fue una decisión acertada que se tomó, que se comunicó, obviamente erróneamente, como todas las comunicaciones que han partido por parte del Ministerio de Salud, con estos altos y bajos de las comunicaciones, pero fue una muy buena decisión que nos puede hacer cambiar la historia de esta pandemia. Pero Alemania... Está bien, pero tercera ola va a haber en la Argentina. Va a haber, y sin dudarlo, sin dudarlo. Espera, le vamos a preguntar a un señor que no era un holograma. ¿Ven? Acá está. No era un holograma. Lo hemos visto durante 2 años en una pantalla. Ustedes me decían, no, es un holograma. No, acá está. Doctor Luis Cámara, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir.
Sí, de carne y hueso. Sí. ¿Viste? Muy bien. Y ya con tercera dosis. Ya ligaste a tercera dosis, bueno. ¿Preocupado por lo que se viene? Fin de semana mi mujer y yo, los dos somos médicos, recibimos tercera. Perdón, y ya tenemos una buena edad para merecer. Te hago una pregunta, ya que ya hace referencia. ¿Cuándo te diste la segunda dosis? Sabés que no recuerdo bien y hará 4 o 5 meses. La segunda, sí. Pero vos fuiste de los primeros que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik, seguramente. Sí, lo recibí aproximadamente en marzo. No, fui de los primeros porque ya superaba la edad. Cuando apareció la primera dosis ya tenía más de 60, en ese momento no estaba aprobada. 2 días después que estaban las vacunas se aprobó. Yo dije, y 3 semanas después me infecté. Entonces a veces los métodos científicos, Rodrigo, no coinciden exactamente con la sabiduría. Entonces, ahí me perdí. ¿Qué quisiste decir con eso? Y que ya era lógico que los más de 60 años nos teníamos que vacunar, pero había una estrictez científica que te lo impedía. Pero eso no tiene que ver con la sabiduría. O sea, la pandemia demostró que a veces la sabiduría está... El sentido común. El sentido común. Sí, sabiduría, sí. Está bien, sentido común. Me parece que a veces ciertas estricteces científicas en este momento, con este virus que va a una velocidad tremenda, no es tan fácil de poder aceptar, porque... ¿Va a haber tercera ola en la Argentina? Y ya está empezando. Ya está viendo, era previsible. ¿Pero tercera ola con Delta o con la nueva? Con Delta, no. Con la que viene. Recién aparece, no sabemos qué comportamiento va a tener, pero con Delta sí. Con Delta ya se está empezando a mover. Ya pasó el fenómeno que fue controlado al 60% de la vacunación, controló los otros virus, pero le da como terreno al virus Delta. Le saca a los otros depredadores. Yo tuve la teoría ecológica de que por qué frente al Manaus no aparecía el Delta, porque eran depredadores primarios, digamos. Entonces, cuando fueron bajados por la vacuna, aparece el Delta. El Delta en casi todo el mundo aparece después que la gente se vacuna y el virus que era predominante... ¿Pero la vacuna sirve o no sirve contra la cepa Delta? Un poco menos. Entonces, el fenómeno europeo... ¿O no se sabe? No, hay una disminución, sobre todo pasados los 6 meses se dice que hay una disminución y que puede bajar de un 80 a un 60, ahí hay un poco de duda. Hay relativamente poca información de qué está pasando en Europa con los vacunados y el virus. Claro, Delta. eso no preguntaba, mucha porque información. Si no es, o sea, son poblaciones que tienen alto nivel de vacunación, sin embargo están teniendo muchos casos. Ellos le llaman, en francés le dicen llama directamente, como que hay un incendio de casos. Bueno, pero no puede ser solo de no vacunados, tienen que estar también contagiándose vacunados. El orden es no vacunados primero, 1 dosis segundo, que eso es mucha población. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá, que lo digo, casi 2 millones de muchachos y chicas jóvenes que no reciben la segunda dosis. Sí, lo contaba recién, que dicen, bueno, ya está, ya pasó, no me voy a vacunar. Pero eso es territorio para el virus, o sea, no vacunados y primera dosis, el Delta navega con mucha tranquilidad. O sea, en primera dosis... Primera dosis, sí, la inmunidad será un 40%, bueno, no mucho y ahora, más. ¿Y bestial? Con segunda dosis... ¿Te contagia y te mata o te lleva a la terapia o no? No, mucho menos. El Reino Unido estará entre 5 a 10 veces menos la tasa de mortalidad. Pero Alemania tiene muchos Alemania muertos. Está aumentando en Alemania sí está aumentando. Yo creo que en Europa también hay otro fenómeno, que toda la Europa del Este, por así decirlo, Centro Europa y la Europa del Este, la primera ola no sufrió mucho. Y sí compensan la segunda. A mí me da la sensación que cuando termine un poco la pandemia, te diría, casi todos los países occidentales vamos a tener números relativamente parecidos. Claro, porque si no es la primera, la segunda... Para mí yo lo veo como el agua en una inundación, vos pones ahí en el frente de tu casa para que no te entre el agua y te entra por la rejilla al fondo. Me parece que en algún momento se van a equilibrar los contagios. Es llamativo que en la primera ola, en 2020, por ejemplo... el país checo, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, todos los países del este, eso así, o Centro Europa, prácticamente no tenían caso. Y del otro lado era un incendio. Y ahora el otro lado está más tranquilo y hay un fenómeno de compensación. Pero como ya parte de esa población está vacunada, no va a tener la misma letalidad que la otra que fue tomada sin vacunas, digamos. Sí, bueno, exceptuando Portugal, que hoy en día está empezando a pensar en cerrar por la disminución de cantidad de casos, Reino Unido, Francia, que está teniendo realmente una complicación muy importante. Hay países que ya están tomando restricciones. Sí, ya no están solo cerrando fronteras, sino tomando restricciones. Sí, sobre todo restricciones a no vacunados. A ver, Austria primero pensó en las restricciones a los no vacunados, que son las mismas restricciones que rigen en prácticamente toda Europa. Hoy en día vas a Italia, no podés ingresar a un bar o un restaurante si no tenés el carnet de vacunación. Dicho sea de paso, hoy se anunció el pase sanitario en la Argentina. Todavía no se sabe exactamente para quiénes va a funcionar.
ahora está en las canchas esta cuestión de los espectáculos masivos. Hay que ver a quién se lo extienden. A ver, lo que dijo la ministra es que va a ser a partir de mayores de 13 años y lo que también dijo es que va a articularlo con la Secretaría Legal y Técnica a ver cómo se puede implementar y también queda definir cuáles son las actividades de riesgo que plantea el Ministerio de Salud para las cuales te van a exigir el pase sanitario. Bueno, no se sabe para qué es. O sea, ¿será para un restaurante? ¿Será para un boliche? ¿Será para un estadio? ¿Para un cine? ¿Para un teatro? No está definido eso. Sí, lo único que está definido es que va a ser para mayores de 13 años. Eso sí o sí está definido por parte del Ministerio de Salud. ¿Vos te imaginás que haya restricciones nuevamente? Yo lo veo un poco difícil, te lo digo sinceramente, para mí el marco social está muy complejo. Social y político está muy complejo. No te diría tanto lo económico, te digo social y político, porque digamos el movimiento existe, de hecho lo que tardé para llegar acá me demuestra que ha habido mucho movimiento. Los datos de Google dicen que hay más movimiento que en el 2019, más movilidad de gente. No, y además se viene un verano donde, además con la restricción de las tarjetas para viajar al exterior, la poca gente que podía viajar, muchos de ellos se van a quedar acá, van a quedar dando vueltas. ¿Qué va a pasar en las vacaciones? Yo creo que todavía tenemos por las proyecciones de unos estudios que mandó a hacer el Ministerio, es muy buena, que si se vacuna, como bien dijo Rodrigo, un acierto va a empezar a vacunar a los niños. Si se sigue vacunando en eso y no haya cierta resistencia que está habiendo en este momento, yo creo que vamos a tener una ola del Delta relativamente tranquilo y sin muchos fallecidos. Para enfrentar la de marzo. Para enfrentar el otoño, sí. Y digamos, con bastante vacunación en esa población, el 80% de los grandes, más los chicos, más una tercera dosis que se va a dar para la población de riesgo, tal vez un poco más, a lo largo del verano y a principios del otoño, yo creo que podemos tener una ola pequeña. Ahora, no uso de barbijo como uno está viendo. Eso para mí es tremenda esa diferencia. ¿O te alarma eso? Sí, es fundamental. Es la defensa. Vacuna, distanciamiento, barbijo. No hay secreto. No hay secreto. Pasa que hay que hacerlo. Para mí en la pandemia cometimos todo como un pequeño error así conceptual que pusimos. Las medidas de defensa contra el virus las pusimos en situaciones físicas. Este estudio no, el subterráneo no, este lugar sí, este lugar. Lo definimos en lugares físicos, en sustantivos, en sujetos, no en verbos. No qué es lo que yo hago. Si yo estoy en un lugar cerrado y tengo, entre comillas, aireación y uso barbijo, es relativamente poco contagioso. Si lo hago todo al revés, es muy contagioso. Y si estoy al aire libre, con varios juntos, sin barbijo, es contagioso. Entonces, cómo nos comportamos en cada lugar, el predicado es tanto más importante que el sustantivo. Y lo hemos puesto en sustantivo, ¿me entiendes? Este es un error conceptual. ¿Por qué? Porque la OMS centró todo en el contacto. Claro. Y a través de su red amanuense que tiene, que es gigantesca. Y cometieron errores, porque acordate cuánto tiempo estuvieron contra el barbijo, cuánto tiempo estuvimos limpiando superficies al pedo. Pero ese pensamiento sigue existiendo. Te voy a explicar. Él te lo dice. Más de la mitad de los casos de infecciones es dentro del hogar, ¿verdad? ¿Alguien trabajó cómo te tenés que aislar por vía aérea dentro del hogar? ¿Alguien te lo explicó? No. No, barbijo, macho. No queda otra. Barbijo. Bueno, pero justamente, porque Luis, tenés que tener 25 metros cuadrados como mínimo para no tener contaminación aérea. O sea, un hogar de 5 personas debería tener 125 metros cuadrados como mínimo. No es la realidad. Entonces entra a la casa y se contagian hasta la mascota. Porque no hay todavía cómo aislarse del virus dentro de la casa. Y para eso necesitas mucha aireación y barbijo. Soy el único que lo dice, queda como un ridículo, lo sé bien, pero con el virus Delta y los que van a venir, si no nos aislamos dentro de nuestro hogar, el principal elemento contagiador es el que entra a la casa. ¿Qué nivel de negacionismo queda todavía en la Argentina? No sé, me mataste con esa pregunta. No, digo que la resistencia a la vacuna. No, eso es poco. Yo creo que hay más un poco de desidia, de que ya pasó, de que bueno, no es para tanto. Ahora, algo de todo porque lo que todos dijeron... esos chicos recibieron una dosis, esos 2 millones que tengo, una dosis recibieron. O sea, sí, el problema fue que también creo que la parte de comunicación, vos estabas hablando de 3 patas importantes por parte de, a ver, quién tiene que comunicarnos y quién tiene que cuidarnos, que es el Ministerio de Salud o el Gobierno Nacional en este caso. Vos hablás de las vacunas, ¿sí? Ahora si vamos a ver el monitor público de vacunación. Las vacunas, tenemos 3 dosis para aplicar. Primera dosis, tenemos mucha gente que tiene que recibir primera dosis, mucha gente que tiene que recibir segunda dosis y gente que está recibiendo tercera dosis. Y de hecho, la capacidad de vacunación decae estrepitosamente después de las elecciones. ¿Por qué bajó? No sé. ¿Porque hay menos gente para vacunar? No, porque los procesos de vacunación, los que saben, no es un tema que yo sé cómo se puede vacunar. Lo que sí se ve es que al principio la gente tiene mucho entusiasmo, se vacuna y después hay que ir a buscarlo.
Me parece que estamos en la etapa que habrá que ir a buscarlo. Es como yo digo, yo hago una figuración, si fuese intendente de una ciudad turística, yo iría tocando timbre casa por casa. ¿Por qué? Porque llego a tener un brote en una ciudad turística y se me cae la economía de la reserva hotelera en 24 horas. No sé si me entendés. Pero tendría que ir a buscarlo, no sé si me entendés, casa por casa. Sí, sí. Néstor. Doctor, recién como al pasar, cuando hablaba de los 25 metros, dijo, se contagia hasta la mascota. ¿Es una expresión figurada? No, el 60% de las mascotas en los hogares se contagian. ¿Mi perro se puede contagiar de coronavirus? Sí, se puede contagiar y tener los mismos síntomas. Sí, se contagian, sí. De hecho, no se muere. No, es mucho más noble para esos animales. De hecho, los modelos experimentales se usan unas marmotas en modelo experimental para coronavirus, que se hipercontagian. Los animales se contagian mucho menos. Habrán escuchado un día anecdóticamente que en Estados Unidos se contagiaron unos gorilas y le pusieron anticuerpos monoclonales, lo mismo que le habían dado a Trump. Sí. Una fortuna tropical para esos anticuerpos monoclonales. Porque claro, también, ojo, un gorila... Sí, vale una fortuna. Vale una fortuna también, ¿no? Vale más que uno de nosotros. No, se contagian. Los animales domésticos se contagian. Luis, te hago otra consulta, otro de los puntos. Decís el tema del uso de barbijo. Vos sos asesor presidencial, o lo fuiste. No sé si formamos parte del comité, sí. Formamos seguimos parte del formando comité de parte. asesor. Bueno, ¿por qué no toman medidas, o por qué toman medidas que van en desacuerdo a lo que vos mismo estás planteando? El tema del no uso, desde dejar de usar el barbijo al aire libre, el dejar que la gente utilice lo que es la conducta o el sentido común que muchas veces no tiene para la utilización del barbijo. ¿Por qué no se toman medidas de decir, che, sigamos con el barbijo, que es la única manera? De hecho, te pongo el caso de Catamarca. Catamarca fue la primera provincia en Argentina que dijo, vamos a usar barbijo. Y el gobernador usó el sentido común porque llamó a sus amigos que estaban en Japón. Fíjate cómo se manejó esto. ¿Por qué no se toman esas medidas del gobierno? No te sabría decir, yo creo que es la resistencia social. Yo creo que se tomó, me parece a mí, un poco cosa que escuché de ustedes, el tema, bueno, dejo de usar el barbijo, bueno, es como que se terminó la pandemia, esta tortura china literalmente ya está desapareciendo. Una cosa es levantar la moral de la gente probablemente, pero me parece que la gente lo tomó en forma muy literal, porque la frase tal fue dicha. No hace falta el uso del barbijo al aire libre, hasta ahí escuchó la gente. A partir de ahí las condiciones ya dejó de escucharla, ¿no? Tendría que haber dicho presión. La persona que está sola o en un grupo de una burbuja puede no usar barbijo al aire libre. Entonces hubiese escuchado la frase completa. La gente escuchó eso y se lo tomó. Es como que se le dio la mano y se tomó el codo. Está bien, pero pensémoslo al revés. Ahora cuesta mucho rebobinar. La verdad que cuesta mucho rebobinar. Pero pensémoslo al revés. Hubo montones de partidos a cancha llena y no es que estallaron los casos. Están todavía en 2000. Sí, o sea bueno, pero le algo... pero dejamos la puerta abierta al virus. O sea, ¿me entendés? Dejamos la puerta abierta. Yo coincido. O sea, viste como digo yo, es como el vampiro, ¿no? Viste que el vampiro vos tenés que abrir la puerta la ventana para que entre. Pide permiso en cierto modo. Yo creo que le estamos permitiendo que ingrese. Le estamos dando una oportunidad. Ahora, yo creo que nosotros tenemos bastante gente vacunada, muchos infectados que también suma, mucho infectado. En Argentina yo presumo que debe haber habido entre 15 y 20 millones de personas que hemos sido tocados porque hemos sido infectados por el virus y eso ayuda a la inmunidad. Y yo creo que en la suma de las dos cosas debemos estar en un 70 y pico, 80% de la población que digamos hemos sido entre vacunas, mala infección, malos anticuerpos, hemos sido tocados y eso te da una protección durante un tiempo que parece que no es mucho. No sabemos cuánto es. Sí te puedo decir que los infectados del 2020 no se infectaron en este año. Que sí se le tiene miedo a esta nueva variante que te puede infectar a uno que ya pasó la enfermedad, ¿no? Luis, muchas gracias por venir. Bueno, gracias. Rodrigo, saludos. Nos vemos. La información es urgente, muchachos, y tiene que ver con lo que se conoció esta tarde. Un fallo de un tribunal oral sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, a su hija Florencia también, en la causa que se conocía ya unificada como Otesur Los Sauces. Néstor Espósito, lo escuchamos. La causa más complicada de las que tenía, del frente judicial que tenía abierto la vicepresidenta y sus hijos, de hecho, es la que involucraba directamente a sus hijos. ¿Qué es lo que pasó? En esta causa se investigaba el mecanismo por el cual supuestamente los empresarios, especialmente Lázaro Báez y Cristóbal López, alquilaban habitaciones en los hoteles de las empresas hoteleras de la familia Kirchner. E inmuebles. Eso eran los sauces. Exactamente. Y según la hipótesis acusatoria, con eso le devolvían parte del dinero ilegal que recaudaban con la adjudicación de obra pública. ¿Qué es lo que dice el fallo? La causa se inició por lavado de dinero.
Y el fallo lo que dice es que no hubo lavado, pero que además no pudo haber lavado. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que dice es que para que haya lavado, el dinero que se lava tiene que ser dinero sucio. Claro. Y todo el circuito del dinero que se estaba investigando y que incluso fue peritado por un cuerpo especial de la Corte Suprema, era todo dinero bancarizado. El fallo dice, puede haber habido delito. Ahora, ¿dónde está el delito? En que esta obra pública sale 5 pesos, pero en el presupuesto se la adjudicó por 20. Ahora, el presupuesto... Pero eso no es lo que se investigaba en esta causa. Exactamente. Eso es la causa de obra pública. Exactamente. Que dicho sea de paso, está también a punto de teclear. ¿eh? Se acaba de ganar la licuadora porque por ese argumento que acaba de contar Graña es que la causa fue declarada sobreseída para todos los imputados. Sí, igual, vamos un poco para atrás. El disparate de esta causa tiene que ver con que Bonadío no pidió peritajes. O sea, aparecieron las denuncias y siga para adelante, y no hubo peritaje. Si hubiera habido peritaje, porque esto es lo que decían, bueno, los contratos están, se hizo el pago bancarizado. Lo que sí quedaba para la discusión era en el caso de Otesur, decir, bueno, de esas habitaciones que alquilaban, ¿cuántas utilizaban? ¿Y por qué pagaban esta plata que pagaban? Uno se imaginaba que eran fortunas. Cuando vos desagregabas en la causa los sauces, el promedio de los alquileres era valor de mercado, eran 30.000 pesos por mes. Digo. No solo eso, sino que la obra pública que estaba bajo investigación eran miles de millones de pesos y la supuesta coima, el supuesto retorno, era en alquiler de 10, 15 habitaciones en un hotel en el Calafate, con lo cual parecía casi irrisorio el que uno monto pudiera de la coimear coima. un presidente por tan poca plata. Tal cual, tal cual. Lo que dice básicamente el fallo es que probablemente en algún momento de toda esta historia pudo haber habido un delito. La obra valía 5, la presupuestaron a 20. Bueno, pero hubo un presupuesto, una ley, una ejecución, la intervención de áreas Pero eso es otra administrativas. causa. Tal cual, O sea, tal cual. Porque acá lo que se juzgaba era si hubo, por esos contratos de alquiler o de contratos de ocupación de habitaciones, si eso era ilegal. Pero si eso era un retorno, tenía que ser por la causa de obra pública que todavía se está juzgando. Si querés que hagamos un resumen lo más aceitado posible, la causa se termina cayendo por las falencias que tuvo en origen, y esto tiene nombre Bonadío. y apellido. Exactamente. Bonadío. Eso tiene nombre y apellido. Claro. Ahora, también digamos que esto pasó por las cámaras. Porque hubo camaristas que nos le dijeron, oiga, señor Bonadío, en la apelación, esto está mal hecho. Dele derecho a defensa y peritajes. No solo pasó por las cámaras, la causa se termina sobreseyendo en el paso previo a llegar a juicio oral y público. Cuando aparece este peritaje de la Corte, que es de marzo de este año, donde dice, che, todas las facturas estaban bancarizadas, toda la plata que se está investigando se hizo por transferencia. O sea que igual que en dólar bancaria. futuro, la causa se cae básicamente por un peritaje de la Corte. Se cae básicamente por un peritaje que se hace en lo que llaman instrucción suplementaria, que es cuando se reúne la prueba antes de convocar a juicio, cuando se discute qué es lo que se va a mostrar en el juicio oral y público. Pero eso lo tenía que haber hecho el juez de instrucción. Tal cual. Y si hubiera terminado la causa, probablemente hace 5, 6, 7 años. Pensá en retrospectiva cuántas cosas se dijeron de todo esto, en todos estos años, sobre Otesur y Cristina, y lo que pasaba, y Cristóbal López y Lázaro Báez, porque en verdad los que pagaban los alquileres eran Cristóbal López y Lázaro Báez. Que también fueron sobreseídos en el fallo de hoy. Pero pensá todas las cosas que se dijeron para que la causa se caiga como un piano. Y las que se van a decir todavía, porque acá no terminó la historia. El fallo que dictó el Tribunal Oral Federal número 5 hoy es apelable ante la Cámara de Casación. El fiscal Diego Velasco se había opuesto, con lo cual es de suponer que lo va a apelar. Por ahora está terminado, pero este no es el último paso. Claro, pero de en dólar partido. futuro apelaron y no pasó nada. No, se confirmó la... ¿En memorándum? El memorándum está todavía en etapa de casación. Todavía ¿En está plan apelado. Cunita, que también fue otra de esas? En plan Cunita quedó firme. En plan Cunita está O sea que terminado. puede que quede firme o puede que no. Es digamos. una posibilidad real que quede firme el sobreseimiento. Pero igual el peritaje es un antecedente fuerte. Sí, claro. Hay Sí, que claro. discutir ese peritaje ahora. Bueno, de hecho, fue lo que se discutió. El voto salió 2-1. Daniel Obligado, Adrián Grunberg votaron a favor. Adriana Paliotti votó en contra por la prosecución. Y el fallo dice concretamente que la próxima etapa, que es la Cámara de Casación, es la que tiene que resolver en definitiva, pero por ahora hay una liñita final en el resuelvo que dice que la formación del presente expediente en nada afectó el buen nombre y honor de que pudieron haber gozado todos los imputados.
¿Tantos años? ¿Cuántos años? 5 años después. Casi 7. Habían pedido prisiones y todo. Sí, claro. Sí, claro. Otra información urgente. En este caso, la información urgente tiene que ver con la causa, la investigación del homicidio de Lucas González por parte de una brigada de la policía de la ciudad. Néstor, ¿qué pasa con las acusaciones de encubrimiento? Tengo entendido que se había ampliado ahora, después de 72 horas de inercia, ahora la justicia se activó y un fiscal está pidiendo la captura de 6 policías por encubrimiento. Leonel Gómez Barbela es el fiscal, junto con el fiscal Heim de la Procubín, elaboraron hoy un informe que ya está a estudio del juez Martín del Viso, en el que piden la detención de 6 policías. ¿De qué los acusan? ¿De haber asesinado a Lucas? No. Los acusan de haber intentado enchastrar la escena en la que se produjo la muerte. No me diga que son los que llevaron la pistola de juguete. Exactamente. El fiscal dice que uno de esos 6 pudo haber dejado la pistola en la parte trasera del auto. ¿Se los ve? ¿Se los ve? ¿Hay cámaras entonces? Vos sabés que yo tengo entendido que no hay cámaras, que lo que sí, Qué raro, que lo que sí hay es hay modulaciones que fueron secuestradas desde el principio, y esta es una virtud que tuvo el juez de menores, tan vapuleado Alejandro Cirerbelo. Él secuestró todas las modulaciones. En esas modulaciones pudieron identificar a todos los policías de la ciudad que se acercaron al lugar donde se produjeron los hechos, y gracias a eso es que el fiscal Gómez Barbela hoy pudo realizar la imputación respecto de esos 6 policías. Le pidió la detención. Hasta esta hora el juez todavía no firmó la orden de detención. Es probable que lo haga también en el curso del fin de semana. Acuérdense que el viernes pasado nosotros les contamos acá que había que mirar el funcionamiento de las brigadas. Le dijimos, cuidado, esta es una brigada que daba toda la impresión que estaban recaudando. Esto después se empezó a confirmar, como se confirman todas las cosas que tienen que ver con los bajos fondos, por testimonio, por gente que no quiere hablar, aparecieron notas periodísticas. Leandro Santoro, en tanto diputado nacional electo, se presentó a Comodoro Pi a decir, bueno, investiguen la existencia de estas patrullas y estas brigadas que andan recorriendo los alrededores, en este caso de la Villa 21, para lo que se dice en la jerga, hacer caja o cortar boleto. Que quiere decir que si veían a 4 pibes que eran pibes chorros, le decían, bueno, ¿cuánto tenés? Bueno, le sacaban plata y lo dejaban seguir. Si veían a 4 pibes que iban a comprar merca a la villa, les sacaban la droga o les sacaban la plata. Cortar boleto quiere decir intervenir en las actividades ilegales para dejarlas correr con un cobro de peaje. Todo eso que nosotros contábamos, hoy por hoy ya casi no se discute. O sea, es una de las ramas de la gravedad del caso Lucas González, y tal vez tengamos el honor de que Comodoro Pi lo investigue. La otra rama es esta. Nosotros decíamos, la parte política, la policía de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad, cortaron y dijeron, no, acá no va a haber protección para esta brigada. Pero hay que recordar que así como las brigadas son gente siempre de confianza, el comisario de turno, ahí es donde está la otra parte grave que ahora los fiscales empiezan a investigar. Y es que hay 6 policías que encubrieron, o sea que no es que esos 3 muchachos, los que mataron a Lucas, solamente por cariño los fueron a encubrir o cometieron maniobras 6 policías, o hubo alguien que lo pidió de arriba. Tal vez arranquen por ahí y cuando los citen a declarar a los que van a llamar por encubrimiento, digan, no, a mí me pidió el comisario, a mí me pidió el jefe de calle, a mí me pidió el inspector o el capitán tal. Eso es lo que se pone interesante, porque de este modo se confirmaría que persisten esas pésimas prácticas de cuando los tipos salen a recaudar y matan a uno o hacen una cagada porque están pasados de merca, después hay una cadena posterior que va y los encubre. Entonces, ahí es donde la cosa se complica, porque ya no sería solo el error de unos loquitos que dispararon, y ahí, atención, porque hay por lo menos 2 de los 3 que dispararon, o sea que no era un loquito solo, eran 2, raro, sino que después se armó un encubrimiento, y un encubrimiento en una fuerza policial tan vertical no se arma de la nada. Entonces es interesante que lo citen por encubrimiento, incluso que pidan su captura, después le darán una exhibición de prisión, sino que lo interesante de esa cuestión del encubrimiento es si hablan y dicen, che, no, a mí me lo pidió uno que está más arriba. Les voy a contar una historia de un disparate ahora. Un basural es una bomba sanitaria. La Argentina
igual que buena parte de los países de América Latina, tiene basurales a cielo abierto. Hoy por hoy en el mundo se considera que un basural a cielo abierto es una postal del subdesarrollo. Argentina tiene muchos basurales a cielo abierto, pero el más grande de esos basurales a cielo abierto está en Luján. ¿Cuál es la diferencia? Puede que ustedes no sepan cuál es la diferencia entre el SEAMSE y un basural a cielo abierto. En el SEAMSE hay un tratamiento de los residuos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los residuos entran, pasan por unas plantas donde se hacen separación, después van a una montaña de basura, efectivamente, pero después hay una serie de camiones que van haciendo un relleno sanitario, un entierro de esa basura. Los basurales a cielo abierto son un peligro. Son un peligro porque se incendian, son un peligro porque contaminan, son un peligro porque generan ratas, son un peligro porque generan moscas, son un peligro y son un síntoma, una postal de su desarrollo. El basural más grande de la Argentina queda en Luján. Acá les digo dónde viene el disparate. Es un doble disparate. El primer disparate es que existió la plata para erradicarlo y un funcionario, el ministro de Medio Ambiente de Cambiemos, el famoso Rabino Berman, ni siquiera ejecutó ese préstamo del BID para erradicar los basurales. Casi se pierde esa plata. El otro disparate es que cuando ya se puso en marcha la erradicación de ese basural, el más grande de la Argentina, apareció una familia de ricos y famosos que dijeron, no nos gusta el basural, y pusieron un amparo para frenar su erradicación. Esta es la historia. A 30 cuadras de la Catedral de Luján está el basural más grande de la Argentina. Una bomba de contaminación, un disparate ambiental que varios políticos prometieron resolver, pero nadie pudo. La historia del basural de Luján es tan increíble que el crédito internacional para erradicarlo casi se pierde. Pero ese fue solo el primero de los escándalos. El segundo sucedió este año cuando una familia muy poderosa casi traba la erradicación del basural. O sea, una mejora ambiental casi se arruina por cuestiones ambientales. El basural de Luján, en origen, era una tierra hundida. Es tanta la basura que se fue depositando con los años que lo que era hundido ya llegó al nivel de la tierra y sobrepasa el nivel de la tierra, tanto que se calcula que hay puntos del basural que tiene 30 metros de basura acumulada a lo largo de 50 años. Es algo más o menos como lo que se puede ver allá. Al lado del basural había un lago. Es verdad, el lago sigue estando, por ahora, porque vean cómo la basura acumulada lo va carcomiendo y va generando este paisaje de superficie de plástico. Los patos, porque hay unos patos por acá, cuando chapotean en el agua, ya no hacen ruido de agua, hacen ruido de plástico. Leonardo, explícame por qué este es el basural más grande de la Argentina. Porque desde hace 50 años que se vuelca basura sin ningún tipo de tratamiento, simplemente por acumulación. Esto era una vieja cava y bueno, se fueron tirando residuos urbanos, residuos industriales a lo largo de 50 años y hoy tenemos... Solo es basura de Luján. Solo basura de Luján. ¿Qué generan los basurales a cielo abierto? Degradación ambiental, social, una contaminación inocultable. Yo he venido acá en el mes de enero, no se puede respirar, literalmente no se puede respirar. El calor, el humo, esto se prende fuego sistemáticamente. ¿Se prende fuego solo? Sí, a veces se prende fuego o lo prenden fuego los muchachos que vienen a laburar acá porque con el fuego pueden separar materiales. El cobre los cables de cobre. Exacto. Y a veces, muchas veces, y en verano particularmente, se prende fuego solo por el nivel de acumulación de gases que tiene esto. Acá hay metano acumulado a lo largo de 50 años, producto de la descomposición de los residuos. Todo esto está rodeado, hay prácticamente 8.000, 9.000 personas que viven acá en 4 o 5 barrios que rodean a... Claro, la ciudad creció y terminó rodeando el basural. Exactamente, lo terminó envolviendo. 120 toneladas se tiran acá sin todavía un proceso adecuado. 136 familias, según el último censo, viven de este trabajo, que es el último peldaño de la economía popular. Yo vivo en el barrio San Pedro, está la parte más cerca del barrio está a 300 metros más o menos de acá, claro, 300, 400 metros. Y somos el barrio más perjudicado por ¿Qué efectos le genera esto a un barrio de 300 metros? Y enfermedades. ¿Qué enfermedades? Y mirá, yo tengo
el reclamo mío viene porque yo tengo 2 nietas enfermas crónicas por vía respiratoria, ya son asmáticas. Hay patologías de alrededor del basural. Superpoblación en verano de roedores, de moscas, de todo tipo de insectos, un alto índice de enfermedades gastrointestinales por la contaminación de las napas. ¿Va la napa? Y claro, sí, todos los líquidos lixiviados, todo lo que genera el basural va directamente a la napa, al arroyo que está acá al lado, contamina el río Luján. Es una bomba ambiental que la estamos desactivando y que la vamos a sanear. Gente que tenía problemas de EPOC, imagínate cómo vive en un lugar como este cuando se tapa de mosca. Han muerto vecinos míos que han reclamado junto conmigo, que tenían enfermedades crónicas. O sea, vos viste cómo se iban muriendo gente que empezó a reclamar con vos. Claro, claro. Sí, esperando sí, sí. que se cerraran esto. El problema es cómo hacemos las cosas, cómo degradamos la naturaleza, cómo no cuidamos a los más vulnerables, cómo creíamos que era ilimitado y nos dimos cuenta que es limitado. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de paradigma nos pone a nosotros en un lugar de responsabilidad. Cuando nosotros entramos al ministerio, me llaman por teléfono y me dicen que tenía una cita con el representante del BID en la Argentina. Viene a verme a mi oficina. Nosotros sabíamos que el Ministerio de Ambiente tenía un préstamo del BID en ejecución para el tema de residuos. Y este señor, un colombiano muy simpático, se siente y me dice, mire, el préstamo está caído. Yo, ¿cómo caído? Sí, el préstamo no se puede seguir utilizando. ¿Por qué? Por su ejecución. Nosotros somos un banco y los bancos vivimos de prestar plata. Ahora, si usted no la usa, yo se la tengo que sacar y se la doy a otro. El personaje en cuestión es Sergio Berman. Ustedes lo conocen, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿De qué se disfrazó? De planta. Esto cuando fue en el lanzamiento del Festival Internacional de Cine Ambiental Green Film Fest. O sea, el préstamo era para erradicación de basurales. Exclusivamente. Para eso y para esto. Para que pasara esto. ¿Y este basural figuraba en los proyectos? Y yo de alguna manera, si querés, irónicamente le pregunté al hombre del BID, le digo, ¿ustedes habían impuesto alguna prohibición para que no se aplicara en la provincia de Buenos Aires? Me miran y me dice, ¿por qué? Digo, porque está Luján, Chascomús, y no se hizo nada. Bueno, eso fue una decisión de su predecesor. Ahí está, el rabino Berman viaja a Chile. Él aparece está en el free shop. Y bueno, parece que lo vio el 4K, lo vio el Smart TV. Lo vio tentador. Lo vio tentador y dijo 2 por 1. Se llevó 2. ¿Cuánto te dejaste? No, yo junto por semana, pero no. ¿Pero cuánto te lleva? A mí yo junto poco, soy una persona grande, 3.000, 4.000 pesos. Por semana. Hay gente que trabaja bien todos los días. Es un trabajo digno, es un trabajo que hay que estar. Pero es peligroso. Es peligroso, pero bueno, no cualquiera lo hace. No, yo sé. No. Pero bueno, yo le veo que a los chicos muchas ganas y voluntad, y lo bueno es no quedarse en la casa a quejarse, porque se puede trabajar. ¿Vos viniste de chica acá? Sí, muy chica. ¿Tus viejos también laburaron acá en la quema? Sí, mi mamá, mi papá. Tengo mis parientes acá, tengo mis hermanos, mis primos, mis tíos. La mayoría que trabaja acá son mis parientes. La mayoría. Pero había una lógica política en no ejecutar o no, en definitiva, no erradicar los basurales, ¿o era ineficiencia? Preferiría creer que era ineficiencia, porque si tengo que pensar de otra manera, creería que lo que hay es un desprecio real por la vida de la gente, porque el mismo gobierno que se endeudó en 40 y pico mil millones de dólares con el FMI no utilizaba un préstamo a tasa blanda, casi regalado, del Banco Interamericano de Desarrollo para que esta gente pueda vivir un poquitito mejor. ¿Cuánta gente labura acá? Y actualmente están en los 180, variando, digamos, variando. Calculamos que para diciembre, donde la fiesta... Ahí es donde más gente viene. ¿Para las fiestas? ¿Por qué? Sí, en estos últimos tiempos sí. ¿En serio? Sí, en las fiestas. Imagínate, ahora ya hay mucha gente. Sí, muchísimo. Al presentar el informe yo les dije que el disparate era doble. En esta primera parte vieron cómo casi se pierde el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para erradicar basurales, entre ellos, este que tengo acá atrás, el basural más grande de la Argentina, el basural de Luján. También les dije que el segundo costado del disparate era que había ricos de la zona de Luján que no querían la erradicación del basural, que se va a hacer cerquita de ahí, acá de este lado, ¿no? ¿Sí? A 1,5 kilómetros van a correr, van a tapar, sacar buena parte de esa basura acumulada, la van a mandar al SEAMSE para que se entierre y van a poner una planta de tratamiento y luego sí un relleno sanitario como el del SEAMSE, pero más pequeño. Así se tratan los residuos.
cuando les digo que son ricos de la zona, les estoy diciendo ricos, en serio. ¿Se acuerdan de la marca de galletitas Terrabuzzi? Bueno, existe todavía. Bueno, la familia Terrabuzzi, cuando vende las galletitas Terrabuzzi a una multinacional, uno de los Terrabuzzi cobra mucho dinero y pone un Aras, una empresa de criadero de caballos y de ganado, y a su vez tiene varias canchas de polo. Su señora tiene una empresa de agricultura orgánica que se llama Tallo Verde. Y estas familias, la familia Terrabuzzi, se los digo para simplificarlo, es la que se opusieron, incluso con medidas judiciales, a que el basural más grande de Luján no se erradicara y quedara tal cual está en la práctica, porque se oponían a que se instrumentara una planta de tratamiento de residuos moderna. A ver, no querían la planta de tratamiento de residuos moderna porque les quedaba camino a su estancia. En cambio, querían que el basural quedara tal cual está, porque el basural ya estamos acostumbrados y no jodía. Así de disparatada es la cosa. Ahora van a ver que camino a ese lugar, no es que es un lugar que está muy lejos, está muy cerca, y camino a ese lugar hasta hay una escuela donde los nenes muchas veces no pueden estudiar por el humo del basural. Contame qué es lo que están separando. Bueno, acá tienen lo que es la latita, que es aluminio, el PET verde, acá el cartón, chatarra. Eso es chatarra. Claro. Plata. Y después el cartón, ¿ves? El cartón, el papel. O sea, ellos ya están trapo. clasificando lo Claro. que alguien juntó. Claro. ¿Cuál es la historia de esta gente? La gente nació en los barrios circundantes, en el San Jorge, San Fermín, Santa Marta, vive de esto. Hay gente que obviamente por la crisis económica no pudo entrar en la economía formal y encuentra acá la única forma de subsistencia. Trabaja, recogen cartón, separan plástico, separan cobre, queman los cables. Yo pensé que hay venden. varias generaciones. Sí, imagínate en 50 años. Acá hay nietos de abuelos que trabajaban en el basural. ¿Qué es lo que más rinde? Y todo. Pero la chatarra, ¿qué es lo que mejor te pagan? Sí, no, todo, porque yo le separo a ellos. Ajá. Entonces me llevo la latita para mí, la vendo para mí. Y ellos venden ¿Y esto, una vez que lo juntás, dónde lo vendés? acá en el depósito. Del Indio o allá hay otro depósito. Mira la pilcha también. Y la ropa que sirve, ¿viste? Y esto sirve para, Eso la vendemos como trapo. como trapo. O sea, todo lo que se recicla, mira. Sí. Por acá hay una escuela también. Hay una escuela, la escuela de Sucre, aquí a medio kilómetro. ¿Y cómo funciona una escuela de basural? Funciona porque hace muchísimos años que está, porque hay gente que atiende, porque bueno, está constituida y lamentablemente determinados días cuando sopla viento del oeste muchas veces están tomando clases con los chicos y un nivel de humo muy humo importante. directamente, ya no ya olor, humo. No. O sea, no es el olor que hay acá, sino el humo directamente. Humo. La quema mata. Susana, ¿cómo te Hola, va? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Esta es tu escuela. Esta es mi escuelita. Qué linda, ¿eh? ¿Viste lo que es? ¿Cuántos pibes? 64. Epa. Sí, tenemos una buena matrícula. ¿2 turnos? No, es jornada completa. Ah, mira qué bien. Estamos. O sea, que bien, los pibes vienen y... Sí, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y les damos el desayuno, el almuerzo y la merienda. Mira qué bien. Vení, mostrame un poquito. Ahora están preparando para darles el almuerzo. Qué bien. Buenas. Acá tenemos primerito, acá la sala de la maestra. Ah. Esta es nuestra... Hemos entrado que prácticamente no se ve nada. Se ve la trompa del auto y nada más. Aparte, el olor. Por ejemplo, cuando Porque viene... es olor de basura. Es nauseabundo. Cuando viene el viento para este lado, para el lado de la escuela, es nauseabundo. Aparte, los chicos tienen problemas de piel, problemas respiratorios. ¿Ah, sí? Sí. Muchos O problemas sea, de ¿vos piel. los ves en los pibes? Totalmente. Problemas de piel y Bueno, problemas... porque también los pibes que vienen acá deben tener que ver alguna relación con los cartoneros No, de la y quema. tenemos hijos de Claro. los chicos que trabajan en la quema. Sí, tenemos hijos. Y gente que vive cerquita. El basural lo tenés acá nomás, te lo tapan los ¿Viste? árboles. 500 metros. En septiembre tuvo que venir Defensa Civil a rescatarnos porque no se podía respirar adentro de la escuela. A rescatarlo. El humo que había entrado adentro de la
de la escuela era tan grande que no se podía respirar. Me agarró desesperación. ¿Qué hacías con los chicos? Porque aparte, viste que nos dieron para el monóxido de carbono, un aparatito. ¿No? Sí, el medidor de monóxido del COVID. Y hacía... No. Sí. ¿Te lo dieron, el que te dieron para el COVID? Sí. No lo podíamos parar. Este era el que estaba en alarma. Él mide el dióxido de carbono. Y empezó a ingresar todo humo adentro de la escuela y empezamos a no poder respirar con los barbijos, así que no podíamos respirar nosotros ni los chicos. ¿Por el humo? Por el humo que estaba acá dentro. No de era la el escuela. COVID, era el humo. No, era el humo que estaba dentro de la escuela. ¿Dónde van a instalar la planta de tratamiento? A 1,5 kilómetros de acá, en un cuadrante de lo que era Trenes de Argentina, de la línea General San Martín Cargas, un cuadrante que era un viejo apeadero que nos aporta prácticamente unas 10 hectáreas, y ahí va a estar el centro ambiental, el Recuparque, y va a estar el primer relleno sanitario. Claro, porque ahí ya tenés que va a haber procesar de otra manera. También. La idea es recuperar toda la basura e incluirla dentro de lo que es la economía circular. Lo que no, lo fresco, va a compostera. Lo que no se puede tratar en la compostera va a relleno sanitario. ¿Me explicás cómo es la historia de los que se opusieron a la erradicación del basural? Mira, cuando se anunció la construcción del nuevo centro ambiental se debía dar en tierras que tenían una protección patrimonial, son las tierras de Sucre, donde recientemente se inauguró, digamos, el centro ambiental. Allí se descubrió que Reyes Terrabuzzi tenía... ¿Terrabuzzi de los Terrabuzzi? Terrabuzzi de los Terrabuzzi, asociado a la ¿De la familia. galletita? Exactamente. Tita, Rhodesia, Ringo y alfajores Terrabuzzi. Pero, ¿todo esto para usted? Y para mis amigos. En el 95, 94 se desprende de esa inversión familiar y se dedica principalmente a la cría de caballos de polo y a jugar al polo. Creemos que podemos perfectamente desarrollar valga la redundancia, un polo polístico importante, porque hay un montón de canchas acá en los alrededores. En el partido de Luján es el segundo partido del mundo en concentración de canchas. O sea, la familia de Terrabuzzi son los que tenían esas tierras. Exactamente. Su esposa, Viviana Nobel, tiene una huerta orgánica, justamente en el mismo predio, el Aras La Picasa. Allí empiezan, por medio de estas dos firmas, dos marcas, a oponerse a que se rezonifiquen estas tierras y que se emplace el nuevo centro ambiental. ¿Por qué? En su momento argumentaban cuestiones desde estéticas hasta que podrían perder la certificación. Sí, claro. Bueno, la basura nunca es linda. Exactamente. Sí, qué vivo. De todas formas, la proyección del nuevo centro ambiental va a ser mejor que esto. Dista mucho de estas imágenes que ustedes han visto acá. ¿Es verdad que se pudo trabar judicialmente, que hubo reparos judiciales? Sí, hubo... A mí me cuesta entender ciertas cosas. Hubo gente que se presentó a la justicia y que, por supuesto, por suerte, el juez lo rechazó casi inmediatamente para presentar una cautelar que, en definitiva, lo que significaba era que esto siguiera como está. ¿Y por qué? Alegaban que el nuevo centro ambiental, es decir, donde se va a llevar con tratamiento la basura de Luján, va a contaminar. Y yo decía, pero escúcheme una cosa. Esto contamina. Esto no les preocupa. Es gente que dice que tiene emprendimientos rurales en las inmediaciones de estos lugares y que está cerca de donde va a estar el centro ambiental, que está a 1,5 kilómetros. No cambia 1,5 kilómetros respecto de este monstruo. Prácticamente equidistantes. Entonces, ¿cómo puede ser? Conviviste con esto, pero te molesta que haya un lugar de tratamiento pulcro, como corresponde, etcétera, etcétera, y preferís que esto siga vigente. A mí me cuesta no pensar que esa gente, en definitiva, lo que tiene es un inmenso desprecio por quien tiene que hacer todos los días esta vida. Claro, no los quiere ver cerca. No los quiere ver cerca. Yo creo que es un problema de clase lo que pasa con esto. ¿Por qué? Porque creen que los muchachos que van a ir acá le van a entrar a robar los campos de ellos. Yo estoy seguro de eso. Tuvimos una reunión con esa gente. Entre ellos está, por ejemplo, quien fue presidente de la Sociedad Rural, Miggins. Y en la reunión nos hicieron todo un planteo técnico, cuestionando las características del proyecto del centro ambiental, que, insisto, está a 1,5 kilómetros de acá, 1.500 metros nada más. Y en un momento le decimos, pero escúcheme, eso que usted está diciendo está como condición en el pliego de licitación para la empresa. Ah, pero nosotros no leímos el pliego, nos dicen. Pero, entonces, ¿y cómo hacen un aporte técnico? ¿Cómo se oponen a algo que no conocen, que no leyeron? O sea, simplemente porque no quiero. La tierra en la cual se va a instalar el nuevo centro ambiental, ¿son tierras de ellos? No, por supuesto, son tierras del Estado, ¿no? Ah, ellos no querían
Por los vecinos, Porque le molestaban los estuviera cerca, vecinos. Claro, que no querían que estuviera cerca. El centro ambiental, no estamos hablando de este basural a cielo abierto. Cualquier cosa que uno haga, aunque la haga regular, va a ser mejor que esto. Claro. Cualquier cosa que uno haga. Esta fue la argumentación que nosotros le dimos al juez cuando nos preguntó. Le dije, mire el proyecto y va a ver que no hay manera de hacer algo peor que esto. No hay forma. Ustedes saben que nosotros aquí en GPS condenamos las usurpaciones de tierra porque pensamos que es algo que genera mucha crisis en la convivencia social, en cualquier lugar. Pero atención, porque pasando el segundo cordón del conurbano hay usurpaciones de tierra de pobres, de piolas, de mafiosos, pero también hay usurpaciones de tierras de ricos. Y la erradicación del basural de Luján demostró un caso delirante de usurpación de tierra de ricos. ¿Por qué les digo esto? Cuando empiezan a pedir los títulos para ver dónde ubicar el basural, o sea, el centro sanitario que va a erradicar ese basural, descubren que hay una parte de ese territorio que estaba ocupado. ¿Por quién? Por los mismos ricos que se oponían a la erradicación del basural. ¿Cómo estaban usurpando esa tierra? No sé si usurpando es la palabra, pero escuchen ustedes en qué condiciones lo tenían. En el año 2004 habían hecho un convenio con la Agencia de Bienes del Estado, que es un organismo nacional. ¿Saben cuánto pagaban por ocupar? O sea, eran realmente varias hectáreas. 220 pesos anuales. 220 pesos anuales. Aún así ese convenio se había caído y sin embargo seguían usurpando, seguían utilizando esas tierras por un canon que en algún momento había sido de 220 pesos anuales. A ver, no está bien que se usurpen tierras para armar vivienda y que terminan siendo después villa de emergencia, tumberizada, con narcos, ya eso lo condenamos montones de veces. Ahora, muchachos, si tienen la plata y tienen estancias alrededor, tampoco usurpen la tierra y paguen 220 pesos mensuales. Digo porque, si no, todos después aparecen estas empresas que dicen que cumplen con la responsabilidad social empresaria, que dan plata para los comedores de la zona, y cuando tienen que hacer algo realmente por el bien de la comunidad, ahí no. Ahí que vengan trabajadores a reciclar basura en el camino, no en la casa de ellos, en el camino por donde ellos pasan, eso les molesta. Arrancó otra ley, otra discusión por una ley, que es la ley de envases, que es lo que dice básicamente que aquellas empresas que tengan envases que no puedan ser reciclados tienen que de alguna manera contribuir a que esos envases se reciclen. ¿Qué tiene que ver esa ley de envases con los basurales? Bueno, es sentido común. Para que los basurales no se llenen de envases y haya algún grado de responsabilidad en el reciclado, tienen que ser las propias empresas las que contemplen que en el mismo momento que envasan un alimento, un detergente o lo que sea, tiene que estar ya decidido cómo se va a hacer para reciclar su envase. Sergio Federovich, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tiene que ver la ley de envase con los basurales? Todo. Y en realidad hay algo que atraviesa las dos historias, la discusión de la ley de envases que hoy estamos dando en la Cámara de Diputados y lo que contaste de Luján, que es verdaderamente bochornoso. ¿Y dónde está la línea divisoria? ¿Puedo decir una mala palabra? Sí. Ideología. Ideología. Acá hay una cuestión ideológica que creo que quien mejor la expresó es el Papa en la encíclica Laudato Si, cuando dice que no se puede someter el bien común al interés particular del mercado. Y en definitiva lo que nosotros estamos discutiendo acá es el bien común, claro, que es la naturaleza. Mirá esto si no es un bien común. A ver, vean esto. Esto blanco es todo envase de plástico. Acá está. Esto, si hubiera algún grado de responsabilidad en la ley de envases, todo esto no existiría. Entonces, ¿qué dice la ley de envases? Básicamente aplica un principio que hoy se está aplicando en prácticamente todo el mundo, que es el de la responsabilidad extendida del productor. Esto es, quien produce algo y lo coloca en el mercado tiene que hacerse responsable de ese producto cuando se convierte en residuo, porque sabe en el momento que lo coloca en el mercado que se va a convertir en un residuo. Exacto, porque es una botella descartable. Por ejemplo, una botella, por ejemplo, un neumático, un celular. Claro, las baterías. Todo eso es parte de la responsabilidad. Pero ¿y cómo haces para que sean responsables de eso? Bueno. ¿Con plata? ¿Con un impuesto? ¿Con qué es? En realidad no es un impuesto, lo que nosotros estamos planteando son dos alternativas. Una es que las empresas
en el proyecto de ley lo dice bien claro, presenten un plan de gestión de sus envases que va a ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y se hagan cargo, según un plan que ellos presenten, de los envases que ponen en el mercado. Es decir, viene una empresa cervecera grande y dice yo tengo latas o envases de vidrio o envases de plástico en el caso de otros productos y yo me voy a hacer cargo de tal y tal y tal manera. Fenómeno. Como en general no se hace Está bien, cargo, pero ¿cómo hacen el rastreo de esa lata? Si la lata va a un consumidor... No, tienen que presentar un plan que signifique voy a recoger las latas de esta manera, voy a hacer un sistema retornable, voy a hacer un sistema de vales para cobrarlo y voy a mostrar aritméticamente que de los 100.000 envases por semana que coloco en el mercado, recupero tantos. ¿Puede ser el regreso del envase de vidrio? Por ejemplo. Que se devolvía. Por ejemplo, bueno, porque... Y está bien la pregunta porque la segunda opción, dado que muy probablemente nadie, muy pocas empresas, salvo aquellas que tienen una exigencia de su casa matriz, pongan en marcha sus planes privados, el Estado lo que está diciendo es vamos a cobrar una tasa de hasta el 3% del precio mayorista del producto, no puede pasar de ahí la tasa, pero sí puede ser menos. Y con esa tasa vamos a financiar estos sistemas de gestión. ¿Qué es financiar un sistema de gestión? Es que haya contenedores, que haya cintas para separación. Sí, que haya recuperadores urbanos, que reciclen. Lo que hoy se hace de manera salvaje en las montañas de basura, se haga en plantas de separado. Entonces, acá todo es... ¿Por qué dije ideología? Porque hay algo que es una fantasía muy inteligentemente instalada por muchos años de muchas empresas que han lucrado con esta situación, que es creer que hoy es gratis. Hoy no es gratis que haya un 25% de la basura compuesta por envases de plástico y que vayan a esos lugares. Porque esto se paga con fondos públicos. No solamente eso, Además se paga con daño ambiental. Se paga con daño ambiental, con salud de la población, con salud pública que después el Estado tiene que pagar, etcétera, etcétera. Es decir, alguien lo está pagando. Técnicamente, las empresas están externalizando un costo. Están haciendo que el bien común pague el subsidie el costo de su interés particular, de su negocio, en definitiva. Por eso se planteó... Entonces van a decir que van a aumentar los precios. No debieran. ¿Por qué? Porque la responsabilidad extendida del productor le cabe solamente a quien produce el envase, no al consumidor. El consumidor no tiene por qué pagar. Dame una botella de vidrio entonces. Vendeme a granel. Es decir, hay un montón de opciones para no colocar un envase contaminante en el mercado. Utilicen esas opciones. Si no utilizan... Está bien, pero vos sabés que el packaging es una herramienta fundamental del marketing. ¿Cuántas veces se hacen grandes campañas por el packaging, por la botella más linda, más vistosa? Justamente lo que estamos tratando es de desandar un camino que también tiene que ver con lo cultural y poder poner en marcha un sistema que sea adecuado al discurso ambiental que hoy todos tenemos. Porque si no nos llenamos la boca diciendo hay que hacer, hay que evitar, reciclar, etcétera, etcétera. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga la remediación del daño ambiental? Alguien lo tiene que pagar. Yo soy muy crudo en esto porque si no parece que es filantrópico o que es simplemente una cuestión de consignas o de No, porque digo, yo me imagino debe haber cantidad de empresas que colaboran con fundaciones plantando arbolitos, pero después contaminan a lo loco. ¿Cuál es la discusión que hoy tenemos en la Cámara de Diputados? Están todos muy enojados, todos digo, los industriales principalmente, y la derecha económica y parte de la oposición, por el hecho de esta tasa ambiental, que insisto, no es un impuesto, es una tasa. Como tasa ambiental hoy existe en muchísimos lugares del mundo. La acaba de recomendar la COP26 en Glasgow. Y lo que significa es pagar... O sea, en el primer mundo... Sí, claro, en el primer mundo se aplica. España acaba de poner un impuesto, ya no una tasa, un impuesto sobre los plásticos de un solo uso. Nosotros estamos hablando de una tasa, es una tasa porque tiene una contraprestación. Y la contraprestación es que el Estado invierte a partir de esa recaudación para reconvertir basurales como esto, para tratar estos envases y así sucesivamente. El planteo que está haciendo la oposición en la Cámara de Diputados es, está fenómena la ley, sáquenle la tasa. Claro. ¿Y quién lo paga? El Estado. O mejor dicho, puede ocurrir, como ha pasado con otras normativas que están vigentes, la ley de envases de fitosanitarios, por ejemplo, que no plantea nada, solamente dice, los empresarios deberán hacerse responsables. Cuando no se hacen responsables, no hay una multa, no hay una sanción, no hay un cobro de tasa, no hay absolutamente nada. Y hoy tenemos
y ese es un ejemplo muy concreto, en la ley de envases de fitosanitarios, que son los envases... Los pesticidas. Los envases que llevan el glifosato, los pesticidas, etcétera, etcétera, hoy los tenemos recorriendo todo el país. Son un peligro. Porque nadie se hace cargo, porque la ley no dice quién se tiene que hacer cargo. Y nosotros entendemos que una política pública tiene que fijar normas, pero además decir quién se hace responsable, quién paga. No, porque además si queda a criterio de las multas, después las multas quedan desfasadas, les conviene pagar multas irrisorias antes que disponer de los Mirá, te voy a envases. dar un ejemplo respecto de eso. Se va a tratar la semana que viene un proyecto que nosotros llevamos desde el Ministerio de Ambiente para modificar la ley de residuos peligrosos que da desde el año 91, porque las multas de esa ley todavía están en australes. No. Sí. ¿Por qué te crees que tenemos el Riachuelo o el Río de la Plata como lo tenemos? Las Porque multas están en australes. En australes, y cuando se convierten, hay un esquema de conversión muy casero, hace que un señor que es pescado infraganti, por ejemplo, por la brigada que nosotros tenemos en el Ministerio de Ambiente, pague una multa de 5.000 pesos hoy. Claro, ridículo. Entonces presentamos en la Cámara de Diputados, después de 30 años, una adecuación para hacerlo con un esquema convertible. Porque todo el mundo está de acuerdo que el daño ambiental, hay que Lorenzetti acaba de presentar un libro sobre la importancia de lo que viene, el futuro ambiental, pero te das vuelta y después las leyes se caen, se diluyen porque están hechas de tal manera para que queden en la nada. Por eso me parece tan interesante la discusión sobre la ley de envases, porque lo que estamos discutiendo es quién está dispuesto a pagar en serio por el daño ambiental o por prevenir el daño ambiental y quién está simplemente haciendo discurso cosmético. Porque una política pública hay que mojarse, como dicen los españoles, hay que mojarse. Y eso significa decidir, esto vale tanto y alguien lo tiene que pagar, porque si no, lo termina pagando la sociedad a través de Luján, de basurales como el de Luján, de gente que vive en situaciones indignas. ¿Y esa tasa que se cobre, a dónde va a ir? Esa tasa va a un fideicomiso en el vice, y nosotros podemos mostrar un fideicomiso en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que tiene un manejo impecable, con la sola finalidad de financiar estos planes de gestión. Pongo un ejemplo. Viene mañana una ciudad X de la provincia de Buenos Aires, 100.000 habitantes. Se presenta ante el Ministerio de Ambiente y dice, en mi basura todos los días se recolectan 20 toneladas de esto. ¿Y a dónde va esto? Al basural a cielo abierto de esa ciudad. El plan implica comprar 100 contenedores, 4 cintas, contratar tantos para cartoneros, que alguien lo recicle. etcétera, etcétera. De ese fondo se toma el dinero y se le da para ese fin exclusivamente. Si no, no lo paga nadie. Y si no, seguimos en la situación en la que estamos. Sergio, gracias por venir. Al contrario, gracias. Hablando de leyes que no funcionan, recién hablábamos de las leyes que tienen multas irrisorias. Ley que no funciona es la ley de alquileres y hoy, esta semana, mejor dicho, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, admitió que la ley había fracasado. ¿Por qué fracasó y qué van a hacer? ¿Qué van a cambiar? Bueno, por ahora no tienen ningún proyecto en realidad. Está el anuncio. Entonces... Hoy anduve preguntándole a varios diputados y nadie tenía texto de proyecto, para empezar, ¿no? Un anuncio muy lindo, no hay propuesta por ahora. Las cosas que en principio se revisarían son, por un lado, el plazo. Los 3 años de contrato. Si hay algo que era bueno, era darle un plazo más largo, más previsibilidad y que el inquilino no tenga que estar cada 2 años. Digo, cuando hoy Está hablaba... bien, pero hay algo que no funcionó. O sea, sí. Las inmobiliarias no quieren saber nada. Hay algo... Mira, yo ahí te preparé una plaquita, porque hoy... En otro programa más temprano estuvo Lipovetsky, que fue uno de los impulsores de este proyecto, y una de las cosas que explicaba era que esta ley fue la respuesta que dieron justamente a los reclamos de los inquilinos por los abusos de los propietarios. Por eso ampliar el plazo era una de las respuestas y otra era el índice de actualización. Claro. ¿Qué pasaba? En el momento que esto se planteó con una inflación, no tomemos la del 2019, que es cuando se origina el proyecto, sino la anterior, una inflación que no superaba el 40%, ¿qué te pedían? El 20 más el 20 semestral, lo cual te daba más o menos un 45% cuando la inflación era del 36%. Claro. Hoy en día la gente se queja en general de que dice, antes yo pagaba el 20 más el 20 y ahora es el 55%. El 50 de un saque. Sí, pero con la inflación actual... Los propietarios te estarían pidiendo el 30 más el 30 o el 35 más el 35, porque siempre se terminaba la inflación. Siempre se están cubriendo la inflación. Entonces, guarda que los que piensan que con la ley anterior hubieran pagado menos, no.
pagarían muchísimo más de actualización. ¿Pero y por qué desaparecieron, o sea, se retiraron tantas propiedades de alquiler del mercado? Porque hay muchas que se dejaron de alquilar. Empezaron 1000 trucos, te alquilan en dólares, te alquilan contratos temporales. Primero que nada, esta restricción es exclusivamente para las viviendas. Los alquileres comerciales siguen igual. y de oficina ya tenían un mínimo legal de 3 años y no tenían problemas en cuanto a la actualización. Entonces, todo eso no se tocó. Esto era solamente respecto de los alquileres para vivienda. Ahora, lo sacaron de mercado en muchos casos justamente porque consideraban que este índice de actualización iba a ser muy poco, mucho menos. Pero terminó siendo el 50%. Pero guarda, porque con una inflación del 50%, si hoy se pudiera pactar libremente, te aseguro que de mínima te pedirían el 30 semestral. ¿Sí? Entonces sería muchísimo más duro. Sí, porque lo que quería decir es que se alquilaba por la expectativa de inflación, no por la inflación real histórica. Claro, es que se tomaba el parámetro de la inflación del último año y la actualización de los alquileres era siempre superior a la inflación del año que había pasado, ¿sí? Por eso yo pongo si fracasó realmente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que acá se rompió la economía. Está bien, pero ahora se rompió el mercado. Y sí, lógico, pero bueno, que es que con esto... A ver, si no controlas la inflación, es lo mismo que pasa en muchísimos otros aspectos que tienen que ver con la economía. Si la inflación está descontrolada, bueno, pero no es una falla del índice de actualización. Es que se disparó y además... Sí, y también es una falla del sistema económico que no logra encontrar manera de construir viviendas. Pero además vos no tenés... El problema es que vos tenés el índice de precios que está muy por encima de la actualización salarial. Si las paritarias fueran medianamente equivalentes a la inflación, entonces no le dolería tanto a los inquilinos.